¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de que hora estés viendo este video. Oigan, pues nuevamente aquí subiendo este pequeño videito, haciendo reflexiones, aprovechando las fechas que hay un poquito más de libertad por las vacaciones. Em, Estaba recordando nuevamente algunas situaciones que llegué a pasar en mis 20 años adentro de una congregación cristiana, que en su momento me hizo ruido y que obviamente por el temor a ser regañado, por el temor a cuestionar al que está en el púlpito, por temor a cuestionar a mi discipulador, pues son cosas que simplemente como que las vas encajonando y no te atreves como a analizarlas, ¿verdad? Ahorita que ya hemos decidido implementar el pensamiento crítico en el día a día, en donde ya me atrevo a pensar por mí mismo, a confiar en mi criterio, a confiar en que yo tengo la capacidad de discernir, pues como que me atrevo a abrir esos cajoncitos, ¿verdad? Que había cerrado en el pasado. Y pues una de las cositas que saqué por ahí es el tema de por ejemplo, del ser emocional. Mm, yo no sé, y ahí sí no me atrevo a afirmar que en todas las congregaciones cristianas suceda o haya sucedido esto. Puedo hablar solamente de mi experiencia en la iglesia en la que yo estuve. Pero como ya te lo mencioné y lo he mencionado en otros videos, salí recientemente hace 2 años y estuve adentro 20 años. Entonces estamos hablando de que yo llegué alrededor de los 20, 21 años, 22 años, por ahí. Y este tema era muy mencionado, sobre todo en los cristianos que ya tenían un poquito más de tiempo, ¿no? En esta congregación. ¿A qué me refiero? Bueno, ya lo mencioné. El temor que tenían de ser emocionales. Nunca entendía ciencia cierta a qué se referían con ser emocionales, solamente daban como unos tintes de lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero recuerdo que era algo muy mencionado. El ser emocional tenía mucho que ver o tenía mucha carga con lo referente a las amistades, con lo referente al trato entre sexos opuestos, cuando había por ahí algún interés de índole, pues, de querer ser novios, vaya, ¿no? Y si no mal recuerdo, pues también con cuestiones familiares. Pero lo que yo recuerdo es que había cristianos que tenían mucho miedo a ser emocionales. ¿Por qué? Porque luego ya después te pones a investigar y resulta que dentro de los liderazgos o los sermones que se daban en aquel entonces, lo veían como algo negativo. Lo veían como, oye, es que si tú sacas a la luz tus emociones son algo negativo porque tu corazón es negativo, tu corazón es malo. Lo mencionaban en el video anterior, en donde te decían que te convencen, ¿verdad? Que eres malo por naturaleza, que nada bueno puede salir de ti. Y si nada bueno puede salir de ti, entonces tus emociones también son malas. Claro, se hacía también mucho hincapié sobre todo en las emociones que se consideran negativas a nivel del cristianismo, vaya, ¿no? ¿Qué tipo de emociones? Por ejemplo, cuando surgía por ahí envidias, cuando surgían celos, cuando surgía el enojo, eh, cosas por el estilo, que son consideradas como algo malo, entonces eran situaciones que tenían que ser reprimidas inmediatamente. O sea, es como si el cristiano agarrara, por ejemplo, digo, de manera figurada, ¿verdad? Pero para poner el ejemplo, espero que se entienda. Es como si el cristiano agarrara, por ejemplo, una cadena o de esas bolas de pico, ¿verdad? Así un látigo, no sé. Y dijera, soy cristiano, yo no puedo sentir celos. ¡Pah! Y se pegaban. Ujú. Soy cristiano y estoy teniendo envidia, no puedo tener envidia, no me lo puedo permitir. ¡Pah! 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 Y se pegaban, ¿verdad? Entonces, como te decía, de manera figurada, o sea, son emociones que el cristianismo no se podía permitir sentir. Ujú. Entonces, pues qué difícil, ¿no? Porque parte de la humanidad es tener esa dualidad interna, ¿no? Así como tenemos de pronto emociones como positivas, como el amor hacia alguien, ¿verdad? Eh, Como el desearle lo mejor a alguien, como el alegrarte por estar viviendo
una vida con alguien, ¿verdad? En el caso de un noviazgo, en el caso de un matrimonio, pues de pronto también la vida te lleva a sentir esta otra parte que se considera como negativa, ¿verdad? Y es parte de la vida. Las emociones son parte de tu día a día, de tu humanidad. ¿Por qué los líderes de algunas sectas llevan a los cristianos de a pie a reprimir las emociones? Muy simple, porque una persona reprimida emocionalmente es una persona fácil de controlar. Le duela a quien le duela, eso es una realidad y no lo digo yo. Se puede investigar ahí en situaciones de psicología y se sabe que cuando una persona tiene una represión o es reprimido en sus emociones, es una persona que poco a poco va dejando de sentir, poco a poco va dejando de creer en ella misma y es una persona que va cediendo su vida poco a poco ante aquel que le impuso esa carga. ¿Y quiénes son regularmente los que imponen esas cargas? Los que están en el púlpito. Y si el que está en el púlpito no es como el iniciador de ese tipo de doctrinas que son súper tóxicas para los seres humanos, es el narcisista que está por encima de ellos. El que creó la religión, el que creó la secta en la que te puedas encontrar. Entonces, eso es muy lamentable. Porque luego cuando una persona está reprimiendo emociones y reprimiendo y reprimiendo, con el paso del tiempo, el mismo cuerpo lo va resintiendo y lo va a dejar salir por medio de otras situaciones. ¿Qué es lo más común en el cristianismo? Cuando ya hay mucha represión, empiezan a surgir situaciones como depresión y ansiedad. Nuevamente, si tú quieres investigar lo que produce reprimir emociones, lo puedes investigar y te van a decir ahí que es esto que te estoy diciendo. Surge la depresión y surge la ansiedad. Y porque cuando en una congregación una persona ya está padeciendo ataques de pánico, cuando una persona ya tiene un llanto incontrolable, cuando una persona ya tiene que ir a un departamento de psiquiatría para tomar algunos fármacos que son a veces necesarios, entonces los que están en el púlpito, en lugar de ayudar y en lugar de ser responsables de que ellos de alguna forma tienen cierta culpa al predicar contra las emociones, simplemente se lo champan y les dicen, ¿sabes qué? Es que tú no tienes fe, es que tú estás perdiendo la batalla espiritual, es que te estás enfocando en el mundo, no te estás enfocando en las cosas de Dios. Y tonterías como estas, la verdad, porque no dejan de ser más que tonterías. El hermano, en lugar de sentirse arropado, se siente todavía con más cargas y aumenta más los ataques de pánico y vienen las follas de impulsión y viene el estrés post-trauma o vienen situaciones de depresiones profundas en donde ya no pueden salir de sus casas por tantas cosas feas que uno trae en la mente también. Y si les vamos a cosas más extremas, lamentablemente en el cristianismo hay muchas personas que deciden quitarse la vida por ese tipo de cosas. Entonces, y la cosa lamentablemente no queda ahí. Una vez que el pseudo líder religioso detecta esto, en lugar de animar a esas personas a irse a una terapia psicológica o a una terapia psiquiátrica, encima les dicen que eso está peor, que no, que solamente necesitan orar y leer. Orar y leer. Y los mandan a orar y a leer, como si orando y leyendo se quitara un trastorno. Entonces, no tienen ni pies ni cabeza. En todas las tres cosas que mencioné aquí, el cristiano de pie las tiene de perder. Entonces, es lamentable porque sí, en lo personal yo llegué a escuchar sermones en donde la persona que estaba en el púlpito decía abiertamente que ir a un psiquiatra a pedir pastillas o un medicamento estaba mal delante de Dios. Yo llegué a escuchar sermones en donde les decían a los hermanos que estaba mal
ir a terapia. Llegué a escuchar discipuladores que en lugar de animar a las personas con estos padecimientos, ir a una terapia psicológica que mucha falta les hacía, les decían no, solamente ora y lee. Y es un problema muy grave porque nuevamente son, o sea, y también no faltan los héroes, ¿verdad? Que dicen, no, pues si yo tuve una depresión y ansiedad y yo solito salí orando y leyendo y encomendándome a Dios, creyendo que son la norma. No son la norma. ¿A qué me refiero con esto de la norma? Voy a ponerme de ejemplo. Es como si yo tuviera de repente un padecimiento muy fuerte en cuanto a ansiedad y de pronto me dice alguien que tomando agua de coco se quita la ansiedad así, mira, de tajo. Entonces yo voy corriendo, ¿verdad? Y consigo el agua de coco, me la chuto y mágicamente se me quita la ansiedad. Entonces yo voy y le empiezo a decir a todos los ansiosos de mis grupos sociales, no hombre, con agua de coco se cura, tómatela para que veas, a mí me funcionó. Y si no, entonces tú estás bien mal. Entonces, ¿qué va? Todos los ansiosos van y se compran su agua de coco y no les jala. No, todos están mal, pues a mí me jaló. Lo mismo pasa con aquel irresponsable. Irresponsable sobre todo si tienes jerarquía en cuanto a la secta. De decirle solamente con oración y con lecturas te vas a curar de ese tipo de trastornos. Cuando desde un principio les inculcaste que deberían de reprimir sus emociones negativas. En lugar de trabajarlas, en lugar de vivirlas, en lugar de ir con un terapeuta a decir y despepitar lo que uno trae cargado. Muchas veces desde una infancia maltratada. No, pues si yo no soy responsable, pues si yo soy solamente líder, yo solamente predico lo que me dicen. Tú estás diciendo algo desde el púlpito a personas que dependen totalmente de ti, porque eso la dependencia también lo traté en el video pasado. O sea, ¿qué queremos? O sea, queremos que los hermanos sean dependientes del liderazgo, pero cuando pasan este tipo de cosas, entonces nos lavamos las manos, ¿verdad? No, la cosa no es así. Y a ti, cristiano de a pie, lo que yo podría decirte en ese tema es no reprimas tus emociones aunque te digan que son del diablo. Si tú necesitas ir a una terapia psicológica para descargar todos esos pensamientos que traes, que están atosigando, ve, aunque el del púlpito te diga lo contrario. Porque tú debes de ver también por tu salud. Y la salud mental es algo que debemos tomar en cuenta también. No permitas que un miedoso desde el púlpito, que un ignorante desde el púlpito, te diga lo que tienes que hacer en cuanto a tu salud. Porque muchas veces ellos no saben lo que estás pasando, muchas veces ellos no saben lo que estás viviendo. Y eso no tiene que ver absolutamente nada con Dios ni con el diablo. Simplemente es tu vida en este mundo y estamos aquí para vivir lo mejor posible. De momento es lo que yo quiero compartirles. Les agradezco mucho su atención. Nos vemos pronto para diferentes temas importantes que vienen. Y pues gracias por estar por aquí. Hasta luego.